Ya me puede conectar, Lisa. Muy bien, Marquito, excelente. Gracias. Bien, vamos a continuar. Se está grabando, como les he dicho. Bueno, como esto es un taller, eh, ya van a ir ingresando los demás compañeros, pero vamos a continuar. Hemos visto el marco legal internacional con los diferentes actores que son la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas. En realidad, como les decía, todo el marco que tenemos dentro de la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas en cuestión de normativa viene de estas dos organismos, de estos dos organismos internacionales, OMA y OMC. Todas las disposiciones se manejan dentro de la ley y el reglamento, obviamente con las directrices y toda la normativa legal general que emite la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduana y está escrita dentro de la Ley General de Aduanas. Todos los países, Chile, Colombia, Estados Unidos, Japón, la China, tienen su Ley General de Aduanas y obviamente su reglamento, ¿no? Con toda la normativa que da la Organización Mundial de Comercio y Organización Mundial de Aduanas. Nosotros, dentro de la Ley General de Aduanas, en el capítulo 2, hablamos de normas de origen, hablamos de las pruebas documentales y control de las pruebas que existen y cómo es necesario o de qué nos sirve a Bolivia poder conocer estas normas de origen. Lo importante de conocer las normas de origen son las preferencias arancelarias que nos dan los diferentes países dentro, en este marco, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Estas preferencias están dentro de Latinoamérica, para Bolivia, ¿sí? Entonces, como les decía, Bolivia tiene acuerdos de complementación económica dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, que son el acuerdo, el AC36, el acuerdo de complementación económica AC36, que es con el Mercosur, con los 4 países del Mercosur. Estamos dentro de la comunidad andina. Toda la normativa, si bien es supranacional de la OMC y de la OMA, tomemos en cuenta que esa normativa supranacional es manejada por la comunidad andina. Y la comunidad andina también emite normativas que tenemos que cumplir nosotros como país miembro de la comunidad andina. Y ya cada país tiene su normativa legal, como la ley, reglamentos, procedimientos circulares, etcétera, como tiene Bolivia, y está dentro de la página de la aduana nacional, ¿verdad? Eh, Tenemos el acuerdo de complementación económica C22, que es con Chile. Tenemos el acuerdo bilateral con Venezuela, el acuerdo de complementación económica AC47, que es con Cuba, el acuerdo de complementación económica AC66, que es con México. Estos acuerdos obviamente están, vuelvo a recalcar, dentro del acuerdo de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es la ALADI. Tenemos la normativa, justamente dentro de la Ley General de Aduanas, el artículo 147, que indica que las normas de origen son disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero, en concordancia con los principios de la legislación aduanera nacional y convenios internacionales, las mismas que podrán ser de origen preferencial o no preferencial. En realidad, nosotros utilizamos las normas de origen preferenciales y obviamente para que se vaya conociendo el beneficio que tiene Bolivia respecto a las normas de origen preferenciales es que dentro de la presentación de un certificado de origen y que esté en el marco de estos acuerdos de complementación económica, esta presentación de este documento hace de que las mercancías que importamos no paguen el gravamen arancelario. Hay mercancías que pagan gravamen arancelario entre 0 y 40%. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque como un ejemplo que les doy, ¿no? Y siempre doy este ejemplo, si estamos importando ropa que paga un gravamen arancelario de 40%, ejemplo de China, ¿sí? Fuera de que
La ropa de China no sabemos si es de buena calidad o no, bueno, dependiendo cómo se hace la negociación. Compramos ropa de China que va a pagar el 40%, puede que sea barato, pero igual la parte de logística, la parte del transporte nos va a salir económicamente más fuerte, ¿verdad? Pero con China no tenemos un acuerdo preferencial respecto a normas de origen. Nos puede emitir su certificado de origen China, pero eso no nos sirve para que podamos eh, tener esa preferencia de no pagar el 40% del gravamen arancelario. Y por eso va mi ejemplo. Compramos de China por un valor de $1,000 ropa, ¿sí? $1,000, fuera, como les explico, del flete, eso ya en cuestión de logística, ustedes lo van a ver algún momento que importen. Tendrían que pagar, por ejemplo, unos 60, 70% de los 1,000, es decir, van a pagar $700 de tributos aduaneros. Fuera del 40%, para los que no conocen, se paga el 14.94 del IVA. ¿Sí? Entonces, la sumatoria del gravamen arancelario, que en este caso la partida arancelaria de la ropa es el 40%, más el 14.94 y otros gastos, sumémosle 20, sería entonces 60%, ¿verdad? Eh, de China nos saldría el pago de esto, del gravamen arancelario de los tributos aduaneros de $1,000, $600 tendríamos que pagar de tributos. Ahora, ¿por qué es beneficioso si es que analizamos y obviamente vamos a ser importadores o queremos poner algún negocio? En este caso estoy hablando de un negocio de ropa. Puedo analizar comprar ropa de Brasil, Argentina, Colombia, México, ¿sí? Que son países más cercanos. En cuestión de logística nos sale más barato. En cuestión de calidad, creo que mejor calidad que lo chino, obviamente dependiendo de cómo hacemos las negociaciones, como les digo. Si importamos desde Colombia, por ejemplo, porque hay muy buena ropa colombiana, ¿verdad? Muy buena ropa colombiana para las damas, lencería. Podemos importar desde China, pedimos que el exportador de ese país nos emita el certificado de origen y hacemos la compra igual por $1,000. ¿Sí? Llega la mercancía, llega la ropa y presentamos ese certificado de origen a la agencia despachante de aduana para que nos pueda hacer la liquidación. Ese documento tiene una casilla especial dentro de la declaración de mercancías de importación. Se pone, si es de Colombia, se va a poner CAN, Comunidad Andina, ¿no? Y automáticamente el sistema, ¿sí? Sabiendo que se está presentando el certificado de origen, hace que en la liquidación de tributos no pague el 40%. ¿Sí? Eso se llama preferencia arancelaria. Entonces, de los 1,000 que estamos pagando, o del valor de la ropa, vamos a pagar de tributos un 15%. Es decir, de 1,000 vamos a pagar $150. A diferencia que si importamos de China más la parte de logística, vamos a pagar, ¿cuánto? $600. ¿Sí? Eso es un beneficio y es por eso que es importante conocer esta parte de normas de origen para saber con qué país tenemos preferencia. Y como les digo, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración tenemos preferencias con 13 de los países de Latinoamérica, los del Mercosur, los de la Comunidad Andina, Chile, Cuba, Venezuela y México. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de las normas de origen, ¿no? Y conocerla y solicitar y ver que los certificados sean emitidos correctamente, bueno, está dentro del marco de la normativa legal. El artículo 148 indica que la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. En Bolivia, para las exportaciones,
o los exportadores tienen que registrarse ante el Cenavex. Obviamente son operadores de comercio exterior y también tienen que registrarse ante la aduana nacional. Pero para la emisión del certificado de origen boliviano, indispensable, obligatorio que un exportador se registre ante el Cenavex, Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, que es la entidad en nuestro país que emite los certificados de origen, que tiene firmas autorizadas. Hay funcionarios que están autorizados y estos dan exámenes, por ejemplo, ante la Asociación Latinoamericana de Integración, porque tienen que tener el respaldo de todos los países miembros, es decir, es un examen de competencia a nivel internacional para que seas firmante del Cenavex. Estos certificados de origen tienen que ser firmados por un funcionario y esas firmas son corroboradas a nivel internacional, ¿no? Y obviamente este certificado de origen es una prueba documental y se califica como una declaración jurada referente a la presentación de este documento. En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de preferencias arancelarias que corresponden. Obviamente, no voy a decir, estoy trayendo de Brasil ropa y tiene que tener preferencia. No, tienen que tener el documento que se llama certificado de origen, presentarlo o la agencia despachante tiene que solicitar la documentación, adjuntarla a la declaración de mercancías de importación y automáticamente el sistema aplica, obviamente, con esta prueba documental, el beneficio de la preferencia arancelaria o la preferencia de origen. Nosotros tenemos el Cenavex y todos los países tienen también una institución que está encargada de la emisión de los certificados de origen. Por eso que cuando pedimos certificado de origen de Colombia es una institución la que emite. Los certificados de origen tienen un formato general, ¿no? Parecido, todos casi son igual. Hay certificados de origen del Mercosur, de la Comunidad Andina y de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces, es muy importante que conozcan esto para beneficiarse de estas preferencias arancelarias, ¿no? Todo el mundo importa de China porque obviamente es barato, pero no ven los beneficios que pueden tener si importan de alguno de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración con las preferencias arancelarias de presentación del certificado de origen. Esa es la importancia que podemos tener para los importadores en nuestro país. Cuando en la aceptación de la declaración de mercancías a consumo o durante el reconocimiento físico de las mismas surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del certificado de origen, la administración aduanera, de conformidad con las normas señaladas en los convenios internacionales, exigirá otras pruebas para determinar con certeza esta situación. El trámite de despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la administración aduanera exigir la presentación de boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la importación de mercancías. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento, si sale una importación de alguno de los países miembros de preferencias arancelarias, sale canal amarillo o rojo, ¿sí? Esto se menciona en canales amarillos o rojos, porque si sale verde, automáticamente sale la mercancía. Pero ya les he comentado, tengan mucho cuidado en los canales verdes, que todo esté bien, porque hay fiscalización posterior. Y en la fiscalización posterior, ¿sí? Te van a agarrar con todo y te van a revisar al 100%. En un aforo documental, que es canal amarillo, un aforo físico, que es canal rojo, generalmente revisan un 20% a 30% de la mercancía y obviamente la documentación, porque el tiempo no da para que te puedan revisar uno por uno y al 100%, ¿sí? Hay normativa también para
que se pueda revisar esa cantidad, por lo menos un porcentaje del 20% en la revisión en canales amarillos o rojos, ¿no? Entonces, si cae una mercancía que viene de estos países y el técnico de aduana tiene alguna duda referente a la presentación del certificado de origen, ¿sí? Tal vez piensa que es, ¿qué les digo?, falsificado, por ejemplo, ¿no? O ve que la firma no corresponde, ¿sí? Puede solicitar, es decir, va a hacer su observación, no puede suspender el trámite, es decir, no va a esperar a que el importador demuestre que el certificado de origen es original, ¿sí? Tiene que hacer el despacho, pero obviamente va a pedir una boleta de garantía sobre los tributos supuestamente que se han omitido por no presentar el documento que corresponde. Pero en caso de que se descubra que el certificado es falsificado o no corresponde, obviamente también hay un proceso penal por falsificación de documento aduanero, ¿no? Eh, como les digo, no se va a suspender, piden una boleta de garantía referente a ese porcentaje que se ha aplicado la preferencia y sale la mercancía hasta que se haga las averiguaciones que corresponden, ¿no? Se puede mandar una solicitud al país o a la aduana del país de donde ha venido esta mercancía o analizarlo con la Asociación Latinoamericana de Integración para determinar si es original o no. Tomen en cuenta que esta firma también de los funcionarios, estos funcionarios tienen que estar vigentes, tienen que estar trabajando. Hemos tenido algún problema cuando yo estaba en la aduana nacional, justamente referente a esto, ¿no? Han firmado certificados de origen funcionarios que ya no trabajaban en las instituciones. Entonces, eso igual ya se nota como una falsificación de documento aduanero, ¿no? Se tiene que tener entonces correctamente la seguridad de que este certificado, obviamente vuelvo a repetir, en canales amarillos y rojos, porque es el momento que revisa el técnico, y tengan más miedo si es canal verde, porque después se viene la fiscalización posterior y esta fiscalización la pueden hacer de 1 a 8 años, ¿sí? Después de 7 años que te hagan una fiscalización en canal verde y te pillan algo, se va a sumar multas e intereses, ¿verdad? Entonces es más complicado en canales verdes. Tenemos la normativa del reglamento a la Ley General de Aduanas. El capítulo 2, referente a normas de origen, pruebas documentales y control de pruebas, que aquí se amplía un poquito más, ¿no? Referente a lo que se ha mencionado en la Ley General de Aduanas. La aplicación de las normas de origen. Las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, circunstancia que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto en el país exportador. Tomen en cuenta que esta mercancía tiene que estar pocas avalada por el Cenavex, ¿no? Tiene que tener todos los requisitos para poder determinar que ha sido fabricada, producida, extraída, cosechada dentro de territorio nacional. De los productos o de las mercancías producidas, extraídas, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Sí se hace un estudio más pormenorizado de las mercancías fabricadas, porque no todas utilizan insumos de, eh, de la región, ¿sí? A veces se compran insumos de otros países y tienen que cumplir dentro de los acuerdos de complementación económica, puede ser en porcentaje o puede ser ad valore, la situación de que se determine como originaria una mercancía producida con ciertos materiales o insumos de terceros países. En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional, de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezca en la normativa aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia. El importador
es el encargado de acreditar justamente el certificado de origen. ¿Sí? Esta documentación la entrega la agencia despachante, pero si hay algún inconveniente, porque la negociación se hace entre el importador y el exportador, este documento obviamente es de responsabilidad del importador. Por eso que dice que se debe acreditar, el importador debe acreditar el origen de las mismas ante la aduana nacional. Ya para las mercancías que se exportan de nuestro país, el exportador en este caso tiene que acreditarla al Cenavex para que se pueda emitir el certificado de origen de exportación. ¿Sí? Una cosa es el certificado de origen de importación porque estamos comprando mercancías dentro de Latinoamérica y que si queremos beneficiarnos eh, de estas preferencias arancelarias, obviamente se tiene que presentar sí o sí el certificado de origen. En la exportación de mercancías, el origen de las mismas se certificará por los organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión o por el exportador mediante autocertificación de conformidad con las normas sobre la materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. Vuelvo a recalcar, el Cenavex es el encargado en cuestión de exportación de la presentación o de la emisión del certificado, ¿sí? Eh, y esta parte donde dice el exportador mediante autocertificación, ¿sí? Autocertificación, el acuerdo de complementación económica AC66, que es con el Mercosur, perdón, que es con México, perdón, que es con México, es el único acuerdo en la que en los países puede certificar o se puede autocertificar el exportador o el productor sin necesidad del Cenavex. ¿Sí? Pero obviamente sabemos, si el exportador está registrado ante el Cenavex, independientemente, igual el Cenavex le va a hacer un seguimiento referente a la emisión de estos certificados de origen que va al país de México. ¿Sí? A eso se llama autocertificación. Únicamente con el acuerdo de complementación económica AC66, que es con México, se da esto de autocertificación. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales, arancelarios o no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El origen podrá corresponder a uno o más países o a una zona o territorio geográfico determinado. Estamos creciendo en relación a los bloques comerciales. Estamos dentro de la comunidad andina, 4 países, antes eran 6. Tenemos el bloque del Mercosur, ¿verdad? Entonces, para poder tener estas preferencias arancelarias, el origen, ¿sí? Puede corresponder a mercancías de diferentes países, porque si utilizamos mercancías que son de terceros países, pero están dentro del bloque comercial como la comunidad andina, por ejemplo, compramos insumos, eh, digamos telas, ¿no? Compramos telas, hacemos telas de Perú, ¿sí? Hacemos camisas en Bolivia, es netamente de la región, la tela y la confección aquí en Bolivia, automáticamente es considerado originario, ¿no? El material, eh, perdón, la mercancía originario de Bolivia. Si las camisas son made in Bolivia, porque estos insumos o lo que se utiliza dentro es de la región. Ahora, si vemos, si importamos tela de China, bajo el concepto de proceso productivo, salto de partida arancelaria, también se puede considerar originario. ¿Por qué? Porque importo telas, ¿sí? Importo telas de China, que es una partida arancelaria, y hago camisas. Al hacer camisas, ya hay un salto de partida, ya hay un proceso productivo y obviamente yo la he confeccionado y la puedo poner, o la puedo registrar como Made in Bolivia, ¿verdad? Eh, en este mismo caso, sí, en este mismo caso, importo telas de China y solo hago o corto pedazos de 4x4, por ejemplo, y le hago un flequito, un bordecito,
obviamente va a haber un salto de partida arancelaria, porque eso lo puedo considerar, no sé, sábana, mantel, pero hay proceso productivo, se ha elaborado, se ha hecho un proceso productivo, hay un cambio de esa mercancía, ¿sí? Eso habría que analizar en cada uno de los acuerdos. Si el otro país dentro del acuerdo de complementación económica, te va a decir, sí, voy a aceptar que esa mercancía sea boliviana, ¿sí? Pero en el caso de lo que yo pienso, no sería considerada nacional porque no ha habido un proceso productivo. Si bien hay un salto de partida, no hay un proceso productivo completo. ¿Sí? Sí hay un cambio, pero no hay un proceso productivo de acuerdo a mi criterio. Entonces hay que tener también mucho cuidado en relación a este tipo eh, de compras que se puede hacer de terceros países para poder determinar si voy a hacer una confección, voy a hacer un proceso productivo para poder solicitar al CENAVEX que me emita el certificado de origen. Salvo lo dispuesto, sí, Patita. Una consulta, o sea, usted me trata de decir que, bueno, a todos de que la mercancía que está llegando de China, de Perú, de Chile, Brasil, una vez sea, por decirle las telas, y sean confeccionadas, llegan a ser transformadas. Claro, si es que compras tela, obviamente de China, y aquí la utilizas para hacer camisas, la estás transformando, ¿verdad? Hay un salto de partida, porque la tela viene con una partida arancelaria. Pero si haces vestido, haces camisas, hay un salto de partida, va a cambiar de partida arancelaria. ¿Hay un proceso productivo? Sí, porque has transformado la tela a un vestido o una camisa y se puede considerar originaria esos vestidos o esas camisas de Bolivia porque ha habido un proceso productivo y ha habido un salto de partida arancelaria. ¿Se entendió, Patricia? Sí, 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 dice, gracias. Ok. Ya en el mismo aspecto que le estaba mencionando, si traes las mismas telas y cortas 4x4, le haces unos flequitos al borde, ¿hay un proceso productivo? ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque ya no está la mercancía en su totalidad tal cual llegó, digamos, Claro, en su origen. entonces, si tú lo consideras así, se tiene que ver si vas a exportarlo a otro país, si el Cenavex te va a dar el certificado de origen, pensando de que ellos sí crean también que haya un proceso productivo. Sí hay un salto de partida, ¿no? Porque no va a ser las Dice, mismas telas. Sí, ¿puedo comentar esa parte? sí, Marquito, claro. Sí, por ejemplo, dice, yo he apoyado a mis colegas en el área de exportación en una parte. En Ya, el caso, en el registro de Ensenada, antes de lograr el certificado de origen, se realiza la declaración jurada, ajá. ya en la cual va ingresando los datos, ¿no? Del importador, la mercancía, la partida, y en el punto que habló la compañera, ¿no? El proceso de producción, si ingresa ese dato. Por ejemplo, los insumos importados, los insumos nacionales que se ocupan, ingresan en esa declaración y ahí determina Senare, ¿no? Que todos los insumos que hayan ocupado estén en su proceso productivo y así poder dar la validez a la declaración jurada y posteriormente la emisión del certificado de origen. Así es, Marquito. Muchas gracias por la acotación. Sí, pues Cenavex siempre está revisando porque no te va a certificar o no te va a emitir un certificado de origen por mercancía que no sea producción nacional, ¿verdad? ¿No? Por eso hay que ver bien claro qué es un proceso productivo, a qué se considera un proceso productivo. Y los insumos que tú decías es obvio, ¿no? Hay muchos exportadores que necesitan ciertos insumos, que no es, si hablamos de porcentajes, no llega ni al 10% de lo que se utiliza dentro del producto terminado, ¿no? Ejemplo, si estoy exportando muebles, soy exportador de muebles, no tengo clavos aquí, voy a importar clavos, pero esos clavos los voy a utilizar en los muebles para exportación. A eso también se llama, en algún caso, cuando exportas y utilizas insumos, hay una devolución que te tiene que hacer el gobierno, en este caso impuestos nacionales, por el, por el, eh, por el pago de los tributos que has hecho a esos insumos de importación que lo has utilizado en tu proceso productivo para exportación, ¿no? Que es otro caso.
Pero sí, Cenabec siempre anda verificando cuál ha sido el proceso productivo, cuáles son los insumos que has utilizado y si dentro del acuerdo donde tú estás exportando, porque son diferentes acuerdos, dentro de la comunidad andina tenemos un acuerdo, dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, Chile, Cuba, por ejemplo, tenemos una resolución de normas de origen. ¿Sí? El Mercosur tiene otra documentación, perdón, otra normativa. Entonces, si lo consideran como procesos productivos o hay los famosos reos, requisitos específicos de origen, si el Senabes lo considera que es producción nacional, pues te va a emitir el certificado de origen, ¿verdad? Salvo lo dispuesto en convenios internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación para el consumo y cuyo origen determine el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas comerciales, convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario. El declarante verificará que el certificado de origen corresponda a la factura comercial y el plazo de validez del mismo. El declarante es la agencia despachante, ¿no? Tiene que revisar que la factura, ¿sí? Tenga los mismos requisitos del certificado de origen y esto conlleva a que se presente, obviamente, el certificado de origen con la mercancía que está siendo sujeta a importación, tiene que ser la misma. La administración aduanera a través de medios informáticos, aduaneros o manuales verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada sin perjuicio de fiscalización posterior, ¿no? Tomando en cuenta el canal amarillo y rojo que les decía, la fiscalización posterior son para canales verdes, ¿sí? Y tengan más miedo en canales verdes, como les digo. Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida arancelaria y ésta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. Hay muchos certificados que yo he revisado o alguno de mis alumnos que trabajan en importadoras me han mostrado se equivocan en la aplicación de la partida arancelaria. Desde la comunidad andina, Mercosur, ¿sí? Te ponen una partida arancelaria que no corresponde a lo que dice la mercancía. Entonces, eso también lo tienen que analizar porque parte de eso. Aunque tomemos en cuenta que el certificado de origen certifica origen, ¿sí? No certifica partida arancelaria. Entonces, si la partida arancelaria está equivocada y no has podido verificar, tú tienes que aplicar la agencia despachante tiene que aplicar la partida arancelaria correcta, la que corresponde a nuestro arancel de importaciones, ¿no? En ese caso, la mercancía es la misma que está en la partida arancelaria, entonces no hay ningún inconveniente. Y vuelvo a recalcar, certificado de origen certifica origen, no partida arancelaria. Las normas establecidas en el artículo 149 de la ley serán plenamente aplicables a las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen y acuerdos a convenios internacionales. Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas, rotuladas o con origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tienden a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la ley. En este caso, obviamente es prohibido, ¿no? Ya son falsificaciones si hacemos esto, pero lo siguen haciendo, ¿no? Obviamente aquí no van a poder presentar un certificado de origen, pero yo les comento que lo hacen desde China, ¿sí? El mismo importador le dice que le ponga, no sé, Made in Brasil a unos neumáticos, porque les estoy contando algo real. Yo manejaba el escáner también en la aduana. Hemos hecho un escaneo de unos neumáticos que estaban en canal rojo, ¿no? Que lo habían revisado un técnico de aduana. Y hemos visto, bueno, decían de una sola, eh, ¿cómo se llama? De un solo tamaño, pero en la parte de atrás hemos visto neumáticos más grandes.
Entonces hemos hecho parar el camión, hemos hecho abrir, hemos hecho que bajen toda esa mercancía. Los primeros neumáticos, bien, decían su radial, Made in China, etcétera. Pero las grandes, las que estaban atrás, le habían puesto un rótulo de Made in Brasil, siendo chinas, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Obvio, si pasaba, esos neumáticos lo hubieran vendido como si fuesen brasileras, más caras, ¿no? Y es por eso también que se está optando, se ha optado por este registro de Inmetro en cuestión del etiquetado, ¿no? De lo que hemos hablado ayer, Marco. Las mercancías se someterán a Sí, despacho, Licen. sí, las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias arancelarias. Licen, una consulta ahí. Sí, Margarita. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo, digamos, de triangulación de mercancía, digamos, Se apagó tu micrófono. en la triangulación de mercancía, en este caso, por ejemplo, comprar al Brasil, la mercancía viene proveniente de otro lado, digamos. Ujú. No estoy tan al tanto en esa parte de triangulación, digamos. Sí, en la situación de triangulación, si es de un mismo bloque, no hay ningún inconveniente. Y si viene de Estados Unidos, tampoco. Te puede facturar una empresa argentina, perdón, una empresa americana, ponte, te puede facturar, pero la mercancía tiene una sucursal, que te digo, en Brasil, ¿verdad? Esa triangulación hace de que sí se acepte el certificado de origen porque la mercancía ha sido producida en Brasil. Entonces te emiten el certificado de origen. Pero sí te puede facturar Estados Unidos. O te puede facturar Brasil, pero en su stock no tiene y te mandan de Argentina. Entonces no hay ningún inconveniente. Listo, le dicen, sí, voy a empezar a aplicar eso y si no sé, te fregado. No se preocupe. Bien, ya está terminando. ¿Alguna pregunta más que tengan? Cualquier cosa, por favor, con toda confianza, llámenme o consulten en el WhatsApp para que podamos conocer también cualquier cosa todos. Carmen, ¿tienes alguna consulta? Paticita, Javier, Marco. No, Lice, clarísimo. Está claro, Licen, gracias. Sí, Listo, le dicen, está bien. listo, Marquito. Entonces, gracias, les agradezco. Hay un montón que se han inscrito, pero no entran, creo que están de festejo. Yo tenía que festejar, pero los demás se han ido a festejar, no han ingresado hasta ahora. Se está grabando. Termina esto de pasarlo, lo paso a YouTube y les voy a pasar la grabación también para que lo tengan. ¿Listo? Un gusto, señores, que tengan un buen fin de semana, se les agradece y felicitarlos porque en realidad están aprendiendo más. Si vuelven a escuchar normas de origen más con Carmen y Marco, lo vamos a escuchar el miércoles, ya va a ser otro tipo de conocimiento porque hay mucho de qué hablar, ¿ya? Y tienen la documentación y cualquier cosa que necesiten para servirles. Muy Listo, bien. le dicen, muchas gracias. Bendiciones, entonces. Chao, Paticita, chao, Carmen, chao, Marco, chao, Javier, los que Hasta estamos. luego, Hasta luego, Lice. licenciado, Que gracias. tenga un fin de semana bendecido, pásela bonito. No sé Gracias. de qué lo felicitaron, pero igual felicidades. Igualmente, le dicen, felicidades, pásala bien. Gracias, gracias. Era mi cumpleaños, Pati. Voy a esperar mi Ay, regalo. Lice, le debo una, entonces no. Vamos a buscar algo especial. Ya, ok. Gracias. Ya, Listo. Lice. Bueno, Bendiciones, que estén bien. Chao, chicos. Chao. Hasta hasta luego. luego, Lice. Estén bien. Gracias. Chao, chao.